Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Pues aquí Karmai14 reportándose con más historias de terror. Y bueno, he de decirles que las historias no son propias en ti, en den. Bueno, ya dejo de hablar como sub normal X. Y bien, para no hacerlos esperar, empezaré ya con las historias. Les diré el nombre y luego la historia, para que no se pierdan. Bueno, empiezo. La primera historia se llama La Cocha Enfrenada. Tal vez muy pocos conozcan sobre este extraño ser, tal vez algunos de ustedes hayan escuchado de él. En lo personal no podré olvidar lo que me pasó esa vez que fuimos a ese pueblito. Como todas las vacaciones siempre íbamos en familia a un lugar fuera del estado de donde somos, esta vez elegimos un pequeño pueblo, no les diré cómo se llama el pueblo porque no creo que sea de relevancia, y porque después de lo que me pasó mis padres me prohibieron contar este suceso. Pero bueno, creo que esta es una forma de desahogarme de aquello que viví esa noche. Cuando llegamos a aquel pueblito, el cual era muy bonito, con arroyos donde puedes bañarte y el agua es muy clara. Tenía un parquecito muy lindo, se vive uno muy tranquilo a por ahí. Pero cada que daban las 10 de la noche no veías a nadie afuera de sus casas. Hasta en la posada donde nos hospedamos, nos dijeron que no era bueno andar afuera a tales horas. Yo pensé que era porque hay muchos delincuentes. Pero no era eso. Bueno, por precaución no salíamos después de las 10. Y porque no había ningún puesto, o lugar al donde pudiéramos ir en ese pueblo después de las 10. Una tarde oí a unas señoras hablar de una cocha endemoniada. Yo de curioso pregunté, pero las señoras no me respondieron y fingieron que hablaban de otro tema. Un niño escuchó lo que pregunté y él me respondió. Según él era un enorme cerdo a los que muchos le tenían terror. ¿Un cerdo? Jajajaja, solté la tremenda carcajada, ¿cómo le van a tener miedo a un cerdo? El niño se enojó y dejó de platicarme y se fue. Al regresar a mi casa me di cuenta que se me hacía tarde. Ya eran las 10:30, y no había nadie. Conforme avanzaba iba pensando lo que me habían contado. Me empecé a poner nervioso y seguí caminando más rápido. De repente escuché el chillar de un cerdo. Volteé a ver y lo vi. Un cerdo enorme del tamaño de una vaca o más grande, en el lomo tenía una silla, y miré a sus ojos y sentí un miedo, quería moverme pero no podía, mis piernas solo podían temblar. De repente alguien gritó. «¡Aléjate, animal del demonio!». Era un señor mayor, él sacó su cinturón y orinó al animal y empezó a pegarle. El animal daba unos gritos que me hacían temblar, no pude evitar orinar mis pantalones. De repente el animal empezó a ser como un bebé llorando, y me dieron ganas de detener al señor que le pegaba, pero él dijo que no intentara detenerlo, ya que si lo hacía podíamos morir los dos. Claro estaba, no era más que un truco del animal diabólico. Cuando finalmente el animal logró escapar de tremenda golpiza, el señor me dijo que eso era la cocha enfrenada, y que tenía la intención de asesinarme. Me dijo que era una poderosa bruja que se transforma en ese animal del demonio. Al día siguiente, cuando nos íbamos en la salida del pueblo, vimos a una señora toda golpeada, como si la hubieran latijeado. Bueno, aquí acaba esta historia, sigamos con. Invocar al diablo puede tener consecuencias. Cuando tenía unos 15 años, no recuerdo por qué, me enganché a la tabla ouija. Una amiga se la compró como quien compra un Monopoly y así fue como empezamos. Un día y otro hasta estar totalmente enganchadas. No recuerdo ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez, etcétera, que lo hicimos. Pero recuerdo bien que parecía un vicio. Todos los días nos pasábamos de 6 a 7 horas con la tabla, invocando espíritus y demás. Yo lo tomaba como un juego y me parecía divertido e inocuo. Pero un día aquello empezó a ser monótono, siempre lo mismo, saludar al ente, preguntarle las mismas cosas de siempre y adiós. Así que decidimos invocar a Satanás, algo muy fuerte que, ahora que lo recuerdo en la distancia, sé que fue una locura grande que jamás volveré a hacer. La historia fue así. Fuimos a casa de mi amiga, la dueña de la tabla, pero en vez de ir las 6 o 7 habituales, solo nos atrevimos 4 de nosotras. Lo preparamos todo bien. Luces apagadas, velas negras y blancas, un sitio amplio y limpio, etcétera, y empezamos. Al principio no pasaba nada, de hecho tardaba más que los otros espíritus y empezamos incluso a aburrirnos. Entonces empezó a oler raro en la casa, no puedo describir ese olor, y corría un airecillo fresquito, era un caluroso día de verano y estábamos a 45 grados. Entonces el puntero empezó a moverse.
Se fue a las letras, una por una, hasta decirnos que era Satanás y que no saldríamos vivas. Ya con leer esto se me pusieron todos los pelos de punta. Entonces fue como si abriera los ojos y me diera cuenta de lo que estaba haciendo. Estaba metida en aquella casa y de allí no podíamos salir sin cerrar la sesión, me di cuenta de lo peligroso que era. Tras varios minutos en los que se dedicaba a amenazarnos, nos atacó con sonidos, las puertas de la casa se abrían y se cerraban, las persianas lo mismo, los espejos estaban empapados en vapor y las velas se apagaron. Recuerdo que una de las 3 amigas tenía un collar y empezó a retorcerle el collar hasta presionar. La estaba ahogando y aquello le quedó físicamente marcado hasta un par de años después. Queríamos cerrar aquella sesión y salir por piernas, pero no nos dejaba. Nos decía que nos atormentaría toda nuestra vida hasta acabar con ella, y, sinceramente, conmigo lo logró durante mucho tiempo. Nos pasamos unas 3 intensas horas luchando para que nos dejara en paz y se largara, y después de todo lo ocurrido se largó y tuvimos una crisis de pánico. Yo salí de la casa disparada, aún me pone los pelos de punta, y desde aquel día no pegué ojo en unos 5 o 6 años. Todos los días escuchaba susurros, unos pasos detrás de mí al caminar, golpes de llamada en el hombro, pisadas por mi casa, llamadas a la puerta, igual eran cosas de mi mente, algo que yo provocara a causa del miedo, no lo sé, el caso es que me tenía aterrorizada. Y hoy, después de unos 8 o 9 años, he vuelto a oír esas pisadas, esos susurros pronunciando mi nombre, esos golpecitos en el hombro, y realmente me aterra. Pero ya no tengo tanto miedo, porque he leído la Biblia y ahí he encontrado, si no la solución, sino la tranquilidad. Pues he leído allí que no hay espíritus de difuntos, que no hay vida después de la muerte, así que todos son demonios. Magia blanca o negra es lo mismo, el tarot, todos son métodos de brujería para bien o para mal, todo viene de la misma fuente, Satanás. Todo eso viene de él, aunque haga cosas buenas, pues la Biblia dice que Satán es capaz de convertirse en ángel de luz y hacer cosas buenas, para así engañar y atraer a más gente. Así que, al menos, ya sé qué es cada cosa. Sé que no te lo he contado con muchos detalles, también se me han olvidado muchas cosas, además, realmente me da cosa contarlo. Bueno, aquí acaba la historia, pasemos a la siguiente. No hay que burlarse del diablo. Quizá ya hayas escuchado miles de cuentos y chistes donde se mofan del demonio, pero hay que tener cuidado. ¿Por qué digo esto? Lo que contaré a continuación. No me lo contaron, sino que yo lo vi con mis propios ojos, y fue una experiencia totalmente traumatizante y que no se lo deseo a nadie. Hace aproximadamente 5 años, asistí a un campamento de verano que realizaría la iglesia en la cual yo me congrego. La mayoría de los que asistimos a ese campamento éramos solo jóvenes, acompañados de pastores y otros dirigentes de la iglesia. Salimos un jueves por la tarde, y pasaríamos todo el fin de semana acampando. Como era un retiro espiritual, pasamos la mayoría del fin de semana en charlas, seminarios y estudios. Pero siempre dedicábamos las noches para hacer fogatas y realizar juegos, estábamos divididos en grupos, y cada grupo tenía a su cargo animar aquella velada y hacer más dinámica la diversión. Era sábado por la noche, ya habíamos cenado y estábamos listos para disfrutar de un buen rato. Al grupo que le correspondía animar esa noche, tenía como forma de divertir realizar una escenografía en donde imitaban al diablo. En la escena habían ángeles, demonios y el diablo. La chica, quien interpretaba el papel del diablo, empezó a desempeñar su papel muy bien. Todos nos reíamos mucho, pues las cosas que hacían eran muy graciosas y divertidas, pero de repente empezó a soplar el viento, era tan fuerte que inclinaba los árboles. Y luego pasó algo, de la fogata se levantaron enormes llamaradas de fuego que casi llegaban a nosotros. Nos levantamos de donde estábamos sentados y todos un poco asustados, nos quedamos callados. De repente empezamos a oír una carcajada espeluznante y diabólica, y todos nos quedamos pálidos y paralizados al ver aquella escena. Era la chica que había interpretado al diablo, estaba flotando en el aire, y luego caía al suelo, se revolcaba, echaba espumarajos por la boca, y se seguía riendo de nosotros. Se metió al fuego y empezó a tirarnos carbones encendidos. Nosotros no lo podíamos creer, nuestra amiga estaba siendo poseída por el mismo demonio, del cual hace minutos atrás estábamos burlándonos. Y dijo algo que nunca olvidaré en mi vida. ¿Por qué no ríen ahora? Ríanse ahora. Los pastores y otros dirigentes que nos habían acompañado en el viaje estaban igual que nosotros de atónitos. Ante aquel suceso, solicitaron la ayuda de todos los hombres que nos encontrábamos allí, y las mujeres fueron llevadas a otro lugar.
Solo recuerdo que entre 7 hombres no la podíamos sostener, porque se soltaba y nos empujaba, tenía una fuerza extremadamente grande, como pudimos la amarramos con lazos dobles y fuertes y 7 pastores oraban y la ungían tratando de exorcizarla, pero el demonio hablaba a través de la chica, blasfemando y maldiciendo a diestra y siniestra. Pasaron varias horas, el trabajo fue duro y agotador, al fin después de 7 horas de luchar con el diablo, se logró sacar al demonio de aquella chica, quien había quedado muy lastimada y golpeada por lo que le había obligado a hacer ese espíritu maligno. Inmediatamente se la llevaron al hospital para atender las quemaduras de segundo y tercer grado que le habían provocado aquella posesión. Hoy en día aún hacemos esos retiros y campamentos, pero ahora con una gran diferencia, ya nunca más volvimos a realizar ese tipo de dramatizaciones, se prohibió estrictamente realizar esas actividades. Se preguntarán qué pasó con la chica. Pues la verdad, nunca la volví a ver, lo único que supe de ella, es que se fue para otro país. Bueno, eso ha sido todo y ya saben, si no se suscriben se les aparecerá el hijo que tuvo, Yorbus con Chewbacca jajajajaja. Nos vemos.